¿Qué es liquidez? Liquidez se refiere al grado en el que un mercado o activo puede ser comprado o vendido rápidamente sin afectar su precio dramáticamente. Cuando vemos el precio, no importa la temporalidad, el tiempo es irrelevante por ahora. Nosotros como traders de acción de precio específicamente buscamos puntos de referencia en donde exista una alta probabilidad de que exista liquidez. Ahora, liquidez en los conceptos ICT se relacionan las órdenes de compra o de venta, tan simple como eso. Cuando tenemos un swing, como vemos acá, y el mercado baja, entendemos que hay alguien que vendió acá. Esta posición sería rentable mientras el mercado siga bajando. Al retroceder el mercado, si esas posiciones de venta aún están abiertas, estarían empezando a perder y acá terminarían en pérdida. Nosotros entendemos que si los traders entran en ventas y colocaron un trade rentable aquí, su stop loss estaría acá arriba o muchas veces incluso aquí. El mercado tiende a regresar a lugares con bastante interés, lo que llamamos liquidez. Sería liquidez en forma de compras. El mercado baja a estos mínimos y se aleja, y con esto entendemos que habrá compradores con posiciones positivas. En algún punto, el mercado empieza a regresar a un área en donde se originaron las órdenes de compra. Empezarían a ganar menos y menos hasta que eventualmente terminan en pérdidas. Entonces, la idea acá es que no estamos buscando patrones, sino estamos buscando en dónde están las órdenes. Esencialmente, estamos apuntando zonas en donde el mercado ya ha mostrado voluntad de querer subir o bajar. En este caso, vemos un swing high y el mercado baja. Nosotros como traders smart money sabemos que hay liquidez en forma de compras o buy stops sobre este máximo. Viéndolo desde los mínimos, cuando el mercado se aleja de ahí, lo vemos como liquidez en forma de ventas. Vamos a hablar de un concepto más adelante, el interés abierto, open float, porque es importante entender que la base para entender la liquidez, ya sea de compras o de ventas en el mercado, es saber que encima de los máximos y de los mínimos hay liquidez. Al entender eso, vamos a ver que ellos eventualmente buscan esos mismos niveles, mover el precio justo arriba de los máximos anteriores, tomando la liquidez que podría alojarse ahí en forma de buy stops o de compras. Y abajo de los mínimos el mercado buscará liquidez en forma de venta o sell stops. Entonces, esto cuando vemos la acción del precio nos va a quitar la perspectiva retail, que se basa mucho en los indicadores. Cuando adoptamos estos principios al estudiar el precio, nos da la vista más pura de cómo se mueve el precio. Si el mercado se mueve desde un máximo, sabemos que hay liquidez encima de él. El mercado se aleja de un mínimo, sabemos que hay liquidez abajo. Así de simple. Hay otro concepto para entender la liquidez. El mercado tiene la tendencia de tomar máximos y mínimos, pero tiene mucha dificultad de hacerlo cuando el mercado tiene condiciones como esta. El mercado sube y luego baja. En el contexto del movimiento bajista hay muchos picos y valles acá, muchos. La idea es que si este máximo de aquí, para que tome la liquidez del máximo, si esta es la acción actual del mercado para que el precio pueda subir hasta allá, va a encontrar con mucha resistencia en forma de mínimos y máximos anteriores. Los mínimos actúan como resistencia estándar y luego los máximos actúan como liquidez en forma de compras. Entonces, aunque el mercado suba a buscar la liquidez sobre este máximo, ¿cómo sabemos que va a parar ahí? Podría subir más por estos buy stops o podría subir este nivel de liquidez y luego tal vez a este otro. En el camino de tomar toda esa liquidez va a pasar por mucha resistencia en la forma de mínimos. Cuando el mercado presenta esas condiciones en general en cualquier temporalidad, eso es universal, pero cuando tenemos este área de mucha resistencia, el mercado tiene que atravesar mucha acción de precio para subir a un máximo relevante. Esto
Lo vemos como una toma de liquidez de alta resistencia, que al mercado le va a costar mucho atravesar todos esos mínimos y máximos solo para tomar la liquidez encima de este máximo. Cuando operemos, es mejor que no busquemos este tipo de oportunidades. Es importante entender que son los trades menos probables para buscar compras, porque hay muchos niveles de resistencia, tanto en mínimos anteriores como en máximos. Entendemos que el mercado ha estado presentando mínimos más bajos y máximos más bajos, y alguien en el mercado sí está ganando dinero, que son los que tienen sus stops arriba de este máximo. Esos stops están muy bien defendidos por el tipo de acción de precio, entonces tomaría un evento económico muy fuerte, por ejemplo el Non-Farm Payroll o el FOMC, ese tipo de evento para atravesar todos los niveles de resistencia para tomar esa liquidez. Pero generalmente sin ese tipo de inyección de volatilidad, estos máximos están protegidos. Obviamente lo opuesto aplica cuando vemos el mercado al revés. Le tomaría mucho tiempo al mercado formar esto, pero el mínimo tiene sell stops abajo o liquidez en forma de ventas. Mientras el mercado sube, hace máximos más altos y mínimos más altos. Si vemos la acción del precio aquí, no podemos esperar que el mercado baje directo a tomar toda esa liquidez abajo del mínimo sin antes encontrarse todos esos mínimos y máximos. Para atravesar cada uno de esos máximos va a haber mucha resistencia. Como mencionamos en la toma de liquidez de alta resistencia, va a ser muy difícil para el precio atravesar toda esa acción de precio. Entre más tiempo pase el precio en ese área, es más improbable que el mercado regrese a ese mínimo, a pesar de que pueda existir mucha liquidez abajo del mínimo. Sin ningún evento importante como la NFP o la FOMC o el anuncio de interés o algo así, eso sería completamente inesperado en el mercado. Sería algo así como un evento cisne negro. Solo un evento así atravesaría toda esta resistencia para tomar liquidez aquí. Entonces, en ventas evitamos este tipo de escenarios. Sí hay oportunidades que podemos tomar en este perfil de mercado y las vamos a aprender, pero por ahora quiero que eviten operar en él. Ahora, habrá ocasiones en donde el mercado nos va a proveer un momento oportuno para tomar un trade que muestre poca resistencia. Y eso pues viene en forma de tomas de liquidez de baja resistencia. Una toma de liquidez de baja resistencia vendría en la forma similar a esta. Claro, mis dibujos acá parecen básicos, pero el concepto es fácil de ver en la acción del precio y sí lo vamos a ver en un momento. Si vemos el mercado salir de un máximo y luego bajar rápido, solamente movimiento bajista en una dirección y muy pocos retrocesos, cuando vemos eso, una vez el mercado atraviesa un mínimo desde ese punto hasta que atraviesa el máximo de corto plazo, o sea, el mercado baja, hace un mínimo acá, empieza a subir, baja y crea un máximo mayor. Una vez empieza a subir, si el precio atraviesa ese máximo de corto plazo, ese movimiento de aquí inicia el retroceso al rango que es creado por este mínimo. O sea, este nivel hasta este máximo, solo si el precio lo atravesó. Este área de acción de precios se conoce como de baja resistencia. Cada vez que se forme un máximo de corto plazo, antes de llegar a este mínimo, también se está creando resistencia. Cada vez que se forme un nuevo máximo, va a tener liquidez en forma de compras arriba. Si compramos luego de un retroceso, sabemos que va a haber muy poca resistencia para que el precio suba y tome los buy stops arriba de esos máximos. Entre más nos acercamos a volver a los buy stops arriba de estos máximos, entre más nos acercamos a volver a tocar este mínimo que fue atravesado, entonces empezamos a encontrarnos con alta resistencia. Entonces nuestras probabilidades se caen enormemente cuando regresamos al área en donde termina el rango de baja resistencia, porque se convierte en alta resistencia. Para hacer nuevos máximos o para tomar nuevos máximos se vuelve más difícil de hacer porque estamos ya ya nos movimos en el rango de acá.
Esta es la parte más fácil de trading, si podemos operar dentro de un rango así. Cada vez que se crea un máximo nuevo, si tenemos una señal de compras, esa señal va a tener muy poca resistencia a atravesar los máximos de los cuales se retrocedió. Y continuamente buscan eso hasta que llenen ese breaker en este mínimo. Una vez llega el precio ahí, cualquier cosa por encima de ese punto de precio se convierte en toma de liquidez de alta resistencia. Este es un mercado bajista con baja resistencia. Tenemos consolidación aquí, el mercado expande y atraviesa un máximo a corto plazo. En ese momento en el que el máximo se atraviesa, esto es una estructura alcista y luego subimos muy rápido. El mercado va a crear un máximo y luego retroceder. Una vez el mercado atraviesa un mínimo, para el mercado va a ser muy fácil regresar al punto en donde se formó el máximo. Entonces, todo ese movimiento unilateral, solamente compras y pocos retrocesos, este es el momento más fácil de entrar al mercado, justo aquí. Definido por este máximo que fue atravesado, eso es una toma de liquidez de baja resistencia. Entonces, principalmente su enfoque debería ser ventas. Cada retroceso van a tener muy poca resistencia para continuar bajando y tomar la liquidez del mínimo anterior. ¿Qué hay debajo de los mínimos? Sell stops. Entonces el mercado baja, atraviesa el mínimo y expande, retrocede un poco. ¿Y qué va a formar abajo de ese mínimo? La gente que persigue el precio, gente que quiere comprar, pero nosotros sabemos que el mercado rompió un máximo y que tuvo un movimiento rápido a la baja y pocos retrocesos. Entonces tenemos poca resistencia a la baja para regresar al punto en donde sucedió la ruptura de estructura, que sería este punto de acá, y donde el mercado rompe a la baja, este mínimo. Este es el lugar más fácil para operar porque hay muy poca resistencia y el precio puede atravesar todo eso. Pero esperamos a que se forme un mínimo a corto plazo porque abajo hay liquidez. Veamos más ejemplos de tomas de liquidez de alta resistencia y tomas de liquidez de baja resistencia. Tenemos un máximo viejo acá y el mercado empieza a bajar. Vimos este ejemplo de acción de precio aquí con este máximo no respetado, este máximo de acá y luego desplomándose. Estos mínimos que no fueron respetados acá y el mercado empieza a subir, vean cómo muy poca resistencia del mercado en donde este máximo eventualmente bajó y tomó liquidez abajo de estos mínimos acá. Este movimiento desde este máximo tomando liquidez acá es un movimiento de baja resistencia porque tenemos un máximo más viejo a la izquierda y el mercado ha mostrado voluntad de atravesar el mínimo y luego regresar a tomar el máximo. Regresó y no tuvo más voluntad de ir arriba de esta vela acá. Entonces el precio se mueve a un order block bajista, que es algo que vamos a ver en esta mentoría, y expande a la baja para atravesar estos mínimos. El mercado vuelve a subir y falla al intentar atravesar este swing high. Este movimiento es un movimiento de alta resistencia. El hecho de que le va a costar mucho subir encima de este máximo es porque ya recapitalizamos este viejo máximo, este máximo intermedio y este máximo le va a costar mucho atravesar ese máximo. Si compramos acá, sabemos que es poco probable que el precio atraviese ese máximo porque va a estar defendido y este otro también va a estar bien defendido. Entonces, cuando el precio regresa a ese máximo, se convierte en baja resistencia de que el precio vaya a la baja a este mínimo de acá. El hecho de que el máximo quedó intacto y que cada mínimo que se formó tuvo poca resistencia cada vez que atraviesa los mínimos es como un cuchillo caliente en mantequilla. Muy poca resistencia cada vez que forma un mínimo el precio. El precio atraviesa esos mínimos iguales y entonces el mercado es bajista. Principalmente enfóquense en que el precio tome mínimos de corto plazo o intermediarios. Cada movimiento al alza va a ser de alta resistencia porque le va a costar atravesar máximos anteriores.
A veces sí puede pasar, pero en general le va a costar. Acá se convierte de alta resistencia a baja. Vean un movimiento por debajo del mínimo. Cada nuevo mínimo es una oportunidad de buscar liquidez o de que el mercado expanda a la baja después de un retroceso para buscar la liquidez abajo de todos los mínimos. Una vez identificamos en dónde está el mercado en términos de alta o baja resistencia, podemos buscar máximos anteriores a la izquierda para que el precio regrese. Tenemos mucha liquidez abajo de este mínimo. El mercado lo atraviesa, un pequeño retroceso, hay más liquidez abajo de este mínimo, entonces va a expandir y atravesarlo. Tenemos mínimos anteriores acá, entonces el mercado ¿qué va a hacer? Retroceder un poco y luego expandir a tomar esos stops abajo de este mínimo acá. Lo mismo sucede cuando el mercado hace un mínimo, hace una pequeña consolidación, crea un mínimo a largo plazo, expande, retrocede, se consolida, sube nuevamente. Entonces tenemos mucha acción de precio acá, entonces este mínimo va a estar bien defendido. El hecho de tener un retroceso cada vez que lo haga es un movimiento de alta resistencia. Le va a costar mucho atravesar los mínimos y los mínimos van a estar bien defendidos. Su enfoque debería ser principalmente en los máximos. Cada nuevo máximo va a ser muy fácil de atravesar, que es entonces una toma de liquidez de baja resistencia. Los niveles de resistencia van a estar muy débiles y los soportes y mínimos muy fuertes porque el mercado va a estar capitalizando solamente en compras. Lo contrario a lo que vimos acá. En el lado de las ventas, todo apoya al mercado bajista, entonces cada retroceso al alza es una oportunidad de atravesar los mínimos anteriores. La marea ya cambió aquí, entonces cada vez que el mercado retroceda a la baja nos da nuevas oportunidades de compras para tomar los máximos de corto plazo o de mediano plazo. ¿Qué va a haber encima de los máximos? Buy stops. Entonces queremos comprar barato y venderle a los compradores dispuestos a comprar arriba de la actual acción del precio. Eso hacen los market makers. Cada vez que el mercado regresa es una toma de liquidez de baja resistencia el atravesar los máximos. Es muy fácil encontrar trades así en el mercado. Al hacer eso estamos sincronizándonos con el flow institucional de órdenes y van a ver que sus trades van a tener poca resistencia para ser rentables y muy poquito drawdown.